Disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Una vez más, el Señor, por medio de Salomón, nos hace volver a ese tema, disfrutar la vida. Por más de una vez hemos visto este consejo de Salomón y ahora nosotros lo veremos nuevamente. El versículo 10 nos dice lo siguiente: todo lo que tu mano hace para hacer, o todo lo que te venga a la mano para hacer, todo lo que tu mano hace para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, en la morada de los muertos. En el Seol, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y así no está muy seguro del lugar para donde está yendo. Con la perspectiva de acá, bajo el sol, acá Salomón nos ha dado la ubicación en tiempo real. El Seol, ¿a dónde vas? El lugar de los muertos. El lugar de los muertos. El Seol es el lugar de los muertos. Vamos a orar. Dios, gracias por llegar a este lugar una vez más, por encontrarnos como hermanos en Cristo, para adorar a tu nombre, rendirte culto, declarar nuestra dependencia, reconocer todo lo que nosotros te necesitamos. En esta oportunidad vamos a estar, Señor, reflexionando sobre disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Pero queremos aprender a disfrutarla siempre a tu manera, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hay una preocupación, de cierta manera común, entre los seres humanos en general. Nos preocupa la enfermedad, porque podemos morir como consecuencia de esta enfermedad, o nos preocupa cómo nos quedaremos como consecuencia de esta enfermedad. Nos preocupa una crisis financiera en el mundo, en el país, y cómo eso me afectará a mí. La preocupación no es tanto a nivel macro, sino a nivel micro, es decir, ¿cómo me quedaré yo en esta circunstancia? Pero la realidad es que hay una preocupación, una ocupación previa que quita mucho de nuestra atención del cotidiano. Hay algo que nos viene ocupando la mente y nos viene quitando la perspectiva del presente y de cómo vivirlo, y pensando desde una perspectiva bíblica cómo vivirlo para agradar al Señor. Es como que nuestra mente está ocupada por ocupaciones previas y no nos damos cuenta del presente, cómo vivirlo, cómo disfrutarlo, cómo bendecir y ser bendecido en este tiempo donde nuestras mentes están enfocadas en algunas preocupaciones. ¿Cómo llegaré al año 2040, 2030? ¿Habrá un buen sistema de salud al cual yo pueda recurrir en mi vejez? Pero 2040 todavía está por venir. 2030 está por venir.
Y con estas preocupaciones estamos dejando de vivir el presente. Nosotros hemos visto en estas reflexiones en Eclesiastés dos cosas muy fuertes. La primera de ellas es la seguridad de la muerte. La seguridad de la muerte. Una y otra vez Salomón ha reflexionado y en estas reflexiones él ha dicho, hay algo del cual no podemos huir. Y este algo es la muerte. La muerte llegará para todos. Y en las reflexiones de Salomón es siempre bueno recordarnos que él no está tratando de lo que pasará después de la muerte, la vida eterna que nosotros vamos a ver desarrolladas ya en el Nuevo Testamento, sino que él está tratando de la vida humana bajo el sol sin esta perspectiva de la trascendencia, de lo que vendrá después. Por eso sus reflexiones son bajo el sol. ¿Qué es lo que pasa al ser humano acá, bajo el sol, en esta tierra, en esta vida, en este cotidiano? Y una de las cosas segurísimas es la muerte. Él vuelve a declarar esto acá en el versículo 10, porque en el Seol, es decir, en la morada de los muertos, en el lugar de los muertos, ¿para dónde vas? Nuevamente él trata este tema con mucha seguridad. Allá en el Seol, ¿para dónde vas? Allá no hay sabiduría, allá no hay insensatez, allá no hay plata, no hay falta de plata, no hay conjecturas políticas, educacionales, no hay nada. Lo que él está hablando es que allá se termina todo. Allá se termina todo. De nada vale la sabiduría en el mundo de los muertos, es decir, cuando estamos muertos. De nada vale la mucha plata en el mundo de los muertos, porque allá no la usamos. Él dice, no tenemos conciencia de eso. El segundo punto que hemos visto varias veces y que se repite acá es la imprevisibilidad de la vida. La vida es imprevisible. La vida bajo el sol es imprevisible. Hacemos proyectos, pensamos, dibujamos, soñamos, dejamos de dormir, trabajando en proyectos, en sueños que tenemos, en deseos y todo eso, y no estamos seguros si va a acontecer. Porque la vida es imprevisible y esta imprevisibilidad no tiene que ver con un grupo específico, tiene que ver con todos los que viven. Los que viven con actos de justicia acá bajo el sol están sujetos a sufrir injusticias enormes. Porque la vida es imprevisible bajo el sol. Y es tan imprevisible que gente que vive de manera o de cualquier manera a veces parece tener un mejor caminar y una mejor suerte que aquellos que viven practicando la justicia, de tan imprevisible que es la vida. Considerando entonces estos dos puntos, la seguridad de la muerte y la imprevisibilidad de la vida, es decir, no alcanza con ser bueno. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buena muriéndose joven, mientras mucha gente mala sigue viviendo. Pero tampoco es un buen consejo entregarse a la maldad, entregarse a la impiedad. ¿Cuál es el consejo entonces de Salomón en esta conjuntura? Es disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Y una vez más, él vuelve a ese tema acá. Y quiero que ustedes vuelvan conmigo al versículo 1 del capítulo 9. Versículo 1 del capítulo 9 nos dice lo siguiente. Pues bien, dice Salomón, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto. He considerado, la palabra tomada puede ser también, he considerado todas estas cosas, las cosas que él viene tratando en el capítulo 8, capítulo 7, en fin, todas estas cosas. Dentre estas cosas, que el justo parece sufrir injusticia, mientras que el injusto parece vivir en plena justicia del mundo. Y otras tantas cosas. He considerado la seguridad de la muerte, he considerado la imprevisibilidad de la vida, he considerado todo eso.
He considerado que a sabedoria é boa, pero não é suficiente para discernir e conhecer cada detalhe da vida, cada detalhe da existência. He considerado todas estas questões em meu coração e declaro todo isto, que os justos e os sábios e seus hechos estão em la mano de Deus. Acá chega uma conclusão interessante que parece transcender completamente a reflexão que ele vem desarrollando bajo el sol. Porque se bem é verdade que o justo parece viver muitas vezes bajo a injustiça inmerecida, mientras que o iníquo vive bajo um privilégio não merecido, ele diz, há uma coisa segura, uma coisa certa, há uma coisa para a qual eu hago uma declaração. Tanto os justos e os sábios e seus hechos estão em las manos del Senhor. Ele está falando agora da soberania de Deus. Ele diz, as obras e a vida de los justos, de los sábios, aqueles que em sua justiça são injusticiados en el mundo, que em sua sabedoria se veem frustrados porque não podem discernir cada detalhe, estão em las manos del Senhor. Não é o hecho de que não sepamos, de que não conozcamos cada detalhe da vida, que devemos frustrar-nos, senão que devemos alegrar-nos, porque aunque eu não conozco cada detalhe da vida, minha vida está nas mãos do Senhor. É isso o que Ele nos está falando. Aunque eu não sepa exatamente o que me vai passar daqui a 5 segundos, 10 segundos, daqui a 3 dias, 1 ano, 2 anos, eu devo albergar em meu coração uma segurança, a segurança de que minha vida está nas mãos do Senhor e caminhando nesta imprevisibilidade, neste mar de inseguridade, eu devo estar seguro de uma coisa, e é a que Salomão nos garantiza: minha vida está nas mãos do Senhor. Deus sabe cada detalhe da vida. Eu não, pero Deus sabe e conhece cada detalhe da vida. Deus sabe e determina cada detalhe da vida. E isto foi o que vimos no capítulo 3, versículos 1 ao 15. Quando se diz que Deus tem um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol, Ele está falando que Ele conhece cada detalhe. E a sabedoria não humana não pode alcançá-la, pero Deus sabe de que se trata. E sabendo de que se trata, Salomão agora nos invita a confiar, dizendo, los justos, los sábios, sus vidas están en las manos del Señor. La segunda parte del versículo 1, él sigue y dice, los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Lo que le está hablando es que al estar seguro de que todo está en las manos del Señor, entra nuevamente una inseguridad, pero no de parte de Dios, sino de parte de los hombres, de los seres humanos. Es decir, nosotros no sabemos si lo que me va a pasar es fruto de la bondad y misericordia del Señor o es fruto de la ira del Señor sobre el ser humano. No conocemos. Eu não posso determinar, aunque eu sei que minha vida está nas mãos do Senhor, eu não posso determinar, conhecer, saber exatamente se daqui a um rato, daqui a um ano, eu vou ser um blanco de uma atitude da pura graça benevolente do Senhor, que hace algo que complace meu coração, ou algo de la justiça de Deus, ou de sua própria ira, um tema tão recorrente na Bíblia, que não complace meu coração, não sabemos. E isso é o que ele está falando na segunda parte. O versículo 2, entonces, ele vai dizer a todos, buenos, sábios, justos e injustos, iníquos, necios, a todos sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, bajo el sol, ¿tá? Para el bueno, para el limpio y para el inmundo. Para el que ofrece sacrificio, ele está en el contexto del templo, de las sinagogas, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica, para el religioso y el no religioso. Hoy para el creyente y para el mundano.
para el que está tratando de llevar la vida según los principios de Dios y para el que ya se entregó a la iniquidad y a la maldad. Él dice, hay una misma suerte. ¿Tá? Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Hay una misma suerte para todos. Hay un mismo camino para todos. Y este camino es el camino de la muerte. Acá en la tierra. ¿O no? Es el camino de la muerte. No importa cuán justos seamos, vamos a morir. Y no importa cuán inicuos seamos, vamos a morir. Hay un mismo camino. Pero el comienzo del versículo es importante porque él dice que la vida está en las manos del Señor. Entonces es importante cómo vivimos. Porque esto nos puede llevar a decir, ya que es así, voy a hacer cualquier cosa, voy a vivir a mi manera, voy a realizar todos los deseos de mi corazón. Y los deseos de nuestros corazones muchas veces son malísimos. Él dice, la vida de uno y de otro está en las manos del Señor. Entonces es importante cómo se vive. Y el Nuevo Testamento va a hacer hincapié una y otra vez sobre cómo se vive. Cómo se vive es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros que ya conocemos la revelación completa de Dios, que es toda la palabra, toda la Biblia, ya sabemos que un día estaremos frente al Creador para rendir cuentas de todo lo que hicimos. Y si es así, es muy importante cómo vivimos. Súper importante. Versículo 3. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Y es un mal. Claro que es un mal. Dice, yo estoy tratando de vivir de manera justa, honesta, y el otro que no está teniendo más suerte que yo. La vida le va mejor a él que a mí. Salomón reconoce, este es un mal, este es un peso. Él ya habló esto en el capítulo anterior. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. Y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Vive la vida con el corazón lleno de maldad. Y después van a los muertos, donde con su maldad, con su iniquidad, con su maquinación de las cosas, no pudo zafarse de la muerte. Si es verdad que el bueno, el justo, no puede zafarse de la muerte, también es verdad que el que maquina el mal, el que arquitecta el mal, el que ingenia el mal, tampoco puede zafarse de la muerte. No hay un camino, no hay una manera que él haya encontrado para decir, yo soy el vivo. Y como el vivo que soy, no voy a pasar por la muerte. Él dice, no, va a llegar allá. Va a llegar también. Después se van a los muertos. Después de su vida de iniquidad, de maldad, bien como después de la vida de justicia, se va a la muerte. Y el versículo 4 nos dice, para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente, ahí entra un proverbio, ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Proverbio. Y acá no se está hablando de la debilidad de uno y la fortaleza del otro, no es necesariamente eso, sino que está hablando del menosprecio de uno. El perro acá no tenía todo el significado que tiene hoy para nosotros en nuestra sociedad. Era muy despreciable. Entonces él está hablando que aún siendo despreciable es mejor estar vivo que estar muerto. Pero también midiendo fuerzas, es mejor ser un bichito de peluche, frágil, mimado, pero estar vivo, que un león poderoso, grande, fuerte, pero muerto. Porque él está diciendo básicamente lo siguiente, los que están vivos tienen esperanza. Es el dicho más o menos nuestro, la esperanza es la última que muere. La última que muere. Principalmente cuando estamos queriendo algo y no conseguimos. No, siga firme, porque la esperanza es la última que muere. Y ahí alguien bien creyente dijo, no, la esperanza ya murió, ya fue sepultada, ya resucitó, nuestra esperanza es Cristo. Pero Salomón no está haciendo esta reflexión.
Salomón está en otra reflexión, y en esta reflexión que él está desarrollando, él dice así, mira, para el que está vivo hay esperanza, y no importa su fragilidad, no importa su incapacidad, no importa ni su iniquidad, porque puede cambiar, puede ser transformado, pero para eso hay que estar vivo. ¿Por qué? Porque siendo fuerte, siendo poderoso, siendo lo que fuere, que nos transmita esta imagen de león, siendo todo eso muerto, no hay ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque los muertos no tienen conocimiento de nada. Los vivos pueden cambiar, pueden mudar el rumbo, pueden ir por otro camino, pero los que murieron, para esto no hay ninguna esperanza. Si juntamos esto con el Nuevo Testamento en una perspectiva más neotestamentaria sobre la muerte, el escritor a los Hebreos dice algo muy semejante. Capítulo 9, versículo 27, él dice, al ser humano está determinado a morir una sola vez. No hay, entonces ya después de eso no hay ninguna esperanza de cambio. Lo que sí vemos en Hebreos es que él complementa, él dice, al ser humano está determinado a morir una sola vez. Después de esto viene el juicio, porque ya es una perspectiva neotestamentaria. Salomón no está trabajando con esta perspectiva. Por eso él dice, termina toda la muerte. Termina todo allí. Versículo 5, entonces, nos dice, porque los que viven saben que han de morir. Por eso hay esperanza. Saben que han de morir. Yo sé que voy a morir. Y sabiendo que voy a morir, yo puedo cambiar. Hoy estamos escuchando, por ejemplo, hemos escuchado varios domingos sobre disfrutar la vida. Entonces, los que estamos vivos, podemos cambiar. Podemos reflexionar, podemos hacer un análisis de cómo estamos viviendo, cosa muy difícil para hacer, pero hacer un análisis de cómo estamos viviendo, de cuáles principios están direccionando y guiando nuestras vidas. Y cambiar, porque estamos vivos. Y es lo que ele está hablando en el versículo, porque los vivos, o los que viven, saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. No hay conciencia, no hay nada. Murió, se termina. Cualquier posibilidad de esperanza o cualquier otra cosa acá bajo el sol en la tierra. No hay nada más. Pero los muertos nada saben. Ni tienen ya ninguna recompensa. Porque su recuerdo será olvidado, está olvidado. Él ya no tiene más conciencia. El que murió no tiene más conciencia de nada. Puede haber doctrinas que hablan de los muertos, que estuvo, que está, que participó, que... La Biblia nos habla otra cosa. Y la Biblia dice que no hay ninguna conciencia de nada. Para las cuestiones bajo el sol, hermanos. ¿Tá? Hay que seguir el flujo acá, porque si no podemos quedar sin la esperanza de la vida eterna y pensar todo se termina con la muerte. No, no es así. Mirando el Nuevo Testamento, mirando la vida de Cristo, mirando toda la perspectiva neotestamentaria, no todo se termina con la muerte, se termina acá bajo el sol, pero sigue. El creyente sigue después de la muerte para una vida eterna con Cristo. Y el que no tiene a Cristo sigue para una vida eterna separado de Cristo. Cosa muy dura, no sabemos dimensionar, pero sigue. Pero él ya no puede volver a la tierra, ya no puede cambiar nada. Yo dejé de hacer eso, ahora voy a volver rapidito, después vengo para acá, en el mundo de los muertos, aguantar ahí para mí, porque voy a realizar algo que dejé. Ya no está más la posibilidad, no existe. ¿Ah? Su recuerdo será olvidado. Versículo 6. En verdad, su amor, su odio, su celo ya han perecido. Acá ya no hay nada más. Un corazón que explotaba de amor. Se murió, terminó. Pero explotaba de odio. Lo siento, vivió mal. Caminó mal. Se relacionó mal. Pero terminó también. Y la muerte terminó también. En verdad, su amor, su odio, su celo ya han perecido. Pereció con él. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. No volverá a la vida para disfrutar.
No volverá a la vida para cambiar el corazón lleno de odio por un corazón guiado por el amor. No volverá a la vida para perdonar o pedir perdón. No volverá a la vida para abrazar. No volverá a la vida. Ya no hay. Eso es lo que le está hablando. Terminará todo. No se puede volver. Ahí se terminó. Por eso Él nos está llamando a considerar la vida mientras vivimos. Este es el tema acá, queridos. Y es eso lo que tenemos que agarrar. Nos está llamando a considerar la vida mientras vivimos. No sirve ser un león muerto, porque un león muerto ya no puede hacer nada. Él que con su orgullo, con su soberbia, con todo eso, caminó menospreciando consejo, la vida, a los otros y a sí mismo, y ahora murió. El león ya no puede volver a reconsiderar eso. Ya no puede. Muchos seguramente, si pudiera, volverían. Reconsiderarían. Él está diciendo, no puede. Es imposible. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace, ¿dónde? Bajo el sol, acá. No tendrán parte. Nunca más. Ahora, a raíz de lo que pasó en India, con el avión que cayó, y este señor que sale caminando ahí, casi 300 muertos, y el hombre sale caminando del avión. Interesante porque en una poltrona que va contra toda perspectiva, porque según los especialistas es una de las más propensas, de las más peligrosas para estar en un accidente. Y él estaba justo ahí, en esta fila 11, en una poltrona de estas. Y de todos los muertos salía él vivo. A raíz de eso, en un noticiero ahí en Brasil se hizo un recuento con mucha gente que pasó por una situación semejante y sobrevivió. Y fue a escuchar a estas personas. Fue a ver lo que estas personas tienen que decir. Un muchacho, por ejemplo, de las categorías formativas del Bragantino, allá en Brasil, que es parte del grupo Red Bull, estaba yendo a firmar un contrato con Bragantino y en el camino sufrió un accidente en su auto. Dos jovencitos, tiene 17, no sé, 18 años. Sufrió un accidente. El otro salió bien y él estuvo internado. Y ahí declararon muerto. Lo declararon muerto. Y para hacer esta declaración de muertos, hay, por supuesto, ¿no? Hay varios caminos, por lo menos 3 etapas con 3 grupos diferentes de profesionales. Y pasó los 3 y dijo, está muerto. Fueron a sacar los aparatos y hubo una reacción. Ya declarado muerto, la muerte cerebral, hubo una reacción con el muchacho. Aguantar un poco más. Resumen de la obra. El muchacho está vivo, allá en el interior de São Paulo. Esta semana lo pasó, lo consideró, está vivo, está con la familia y está pensando en quizás poder volver a jugar al fútbol. Entonces entrevistaron a algunas personas así y le preguntaron, ¿qué vas a hacer ahora de tu vida? Me di cuenta que tengo que aprovecharla más. Me di cuenta que tengo que vivirla de manera mejor. Todos, cada uno tiene su historia particular, singular, pero todos tienen una línea común. Me di cuenta, llegando en esta puertita, ¿no? del pastor Marcelo ahí, donde él va y no pasa, él mandó a hacer bien angostita, que era para no pasar justo en esta puertita. Llegando en esta puertita, el discurso de todos es igual. Me di cuenta que tengo que aprovechar más la vida, que tengo que vivir de manera mejor. Y ahí cada cual va desglosando el aprovechar la vida, que puede ser de manera, cosas muy distintas entre uno y otro, pero casi todo llega, no estoy aprovechando mi familia. Quiero volver a abrazar a mi mamá, o quiero abrazar a mis hijos, o todos van con el mismo discurso y cada cual va haciendo el desglose. Pero hace 2.000 a 3.000 años, depende de la fecha que ponemos acá, Salomón, que Él nos está hablando eso. Cuando Él dice así, mira, en el Seol, en el mundo de los muertos, el lugar para donde están yendo, allá no hay abrazos, allá no hay perdón,
allá no hay arrepentimiento. Pero no es solamente que allá no hay la posibilidad de volver para reconsiderar estas cuestiones, que muchas de ellas son fruto de nuestra soberbia, son fruto de nuestra arrogancia, de nuestro ego, son fruto de un montón de cosas. Que como leones que pensamos ser, vamos viviendo como si no necesitáramos estas cuestiones, que no precisáramos de todo eso. Y ahí después nos damos cuenta, los que tienen la oportunidad de volver, de decir, ahora voy a hacer eso. Nací nuevamente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que yo debería haber hecho en la vida anterior, digamos, entre comillas, no estoy hablando de reencarnación, solo de esta que la gente dice, nací nuevamente. Voy a hacer lo que debería haber hecho cuando estaba vivo anteriormente, ahora casi morí y viví otra vez. Voy a hacer lo que debería haber hecho. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? De manera sana, que honra a Dios, ya vamos a ver eso. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? ¿Qué es lo que estamos sacrificando? Y que deveríamos hacer, y que el Seol, el mundo de los muertos, el lugar para donde estamos yendo todos, unos más rápido, otros menos, no podremos hacer, y no podemos volver para reconsiderar. Entonces él da un consejo, por ejemplo, acá en el 7, vete, come tu pan con gozo. Entonces acá son todos verbos imperativos, él está dando orden. Porque él ya dijo esto antes, pero habló a veces como un consejo, a veces como una alternativa. Acá ya no hay más eso, él está hablando como orden. Vete, imperativo. ¿Qué hago entonces? Vete, come tu pan con gozo, se alegre en el comer. Fuimos impulsados desde el siglo XX, XXI, fuimos impulsados hasta a comer sin ni perceber lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque tiempo es plata. ¿No? Esto figuró entre nosotros como un eslogan también, como un motivo también. Tiempo es plata, entonces no paro ni para comer, tengo que comer así porque mi tiempo vale oro, pero vale oro está pensando en plata realmente. Él está hablando, se alegre con eso, tener lo que comer, tener lo que beber. Hay que considerar, hay que gozarse en ese, vete, come tu pan con gozo. La segunda parte, bebe tu vino con corazón alegre. Bebida importantísima en este contexto. Y en este también, pero en el contexto de Salomón, una bebida importantísima, muy común y corriente por todos lados. Él dice, haga eso con el corazón alegre. Disfrute ese momento. Una de las cosas que más me encanta en Uruguay es que el momento del asado, por ejemplo, no es el momento como nosotros brasileños, que prendemos un fuego de esta altura con carbón y todo, y el fuego está chispeando por todo lado y metemos la carne finita arriba así, que para salir bien rápido. Es un momento que disfrutamos un poco, disfrutamos el comer solo en sí. En el asado uruguayo, a veces da un poco de rabia porque tenemos mucha hambre y decimos, vamos a acelerar ese un cachito ahí, por favor, ¿no? Pero es un momento que se disfruta. Es también una ceremonia. Y este es lindo. Está hablando, alégrense en este momento. Alégrense con lo que ustedes tienen. Alégrense. Y ahí en la última parte del versículo 7 dice así, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Y acá no es una libertad para hacer lo que queramos. Es solamente lo que Él está tratando acá. Cuando disfrutamos de aquellas cosas que Dios disfruta y que Dios ha provisto para nosotros, son obras aprobadas. El comer, el beber, el gozarse y alegrarse es algo que vemos en el paraíso, allá en el Edén, antes mismo del pecado. ¿Por qué? Porque es una provisión de Dios para el ser humano. Por eso Dios dice por boca de Salomón, Dios ya ha aprobado esta obra. ¿Cuál obra? La obra de alegrarse al comer. La obra de hacer de esto una ceremonia, donde Dios está presente y sabemos que lo tenemos por la provisión de Dios. Es por eso que Él declara, porque Dios, Él dice, vete y haga eso, y alégrese, y gócese en eso. Y ahí Él habla, ¿por qué? La causa, la consecuencia. Porque Dios já ha aprobado esta obra. Deus se alegra quando nos alegramos em sua provisão. E el comer, beber é provisão de Deus.
pero solo se hace en esta vida. Solo se hace acá bajo el sol. Para el mundo de los muertos, para donde estamos yendo, no hay asado. No hay choripán, no hay comida compartida, no hay nada. Versículo 8 dice, en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Acá tiene todo para ser un versículo de santidad, pero se está hablando de la alegría. La ropa blanca y el ungüento sobre la cabeza eran maneras de celebrar alegremente la obra del Señor. Celebrar alegremente los acontecimientos del Señor. Entonces, en todo tiempo, haya alegría en tu corazón. En todo tiempo, haya ungüento en su cabeza. Cuando había mucha tristeza, se celebraba rompiendo las vestes y sentándose sobre cenizas. Era así que se celebraba el corazón triste. Ahora, el corazón alegre se celebraba con ropas blancas y con ungüento sobre la cabeza. Entonces él dice, en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. El versículo 9, un consejo bastante interesante también, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Lo que acontece en el Edén. Ya hablamos, hay una única cosa que no es buena en la creación en el Edén, es que el hombre esté solo. Entonces Dios le da una compañera, una ayudadora. Así Eva. Y Él dice para vivir y gozarse, entonces, entre Él y ella y Él. Esto es antes del pecado, y ahora después del pecado, Salomón está haciendo hincapié en eso. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz. Esto pasa. Que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, es decir, de correr tras el viento. Porque esta es tu parte en la vida. ¿Cuál es la parte en la vida? El amar, el gozarse con la mujer de tu juventud, en este versículo específico. Porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. ¿Qué es lo que sobra al final? El comer con alegría, el gozarse con quien amas. De eso que él está hablando, como aprovechar la vida bajo el sol. Es muy bueno conquistar cosas, tener cosas. Esto es parte a veces de la vida. Pero él está hablando, esto no queda. Lo que realmente importa en estos días fugaces y de vanidad, de correr tras el viento, acá bajo el sol, es que coma tu pan con alegría, es que alegre tu corazón al beber el vino o cualquier otra bebida importante para nuestra cultura. Es que goce la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz. Esto es lo que queda, está diciendo él. Es una manera de aprovechar. Versículo 10. Otro consejo para vivir bien la vida. Todo lo que hace tu mano, y es importante esta traducción acá, todo lo que tu mano hace para hacer, no es todo lo que te venga a las manos para hacer, él está hablando todo lo que tu mano hace para hacer. En el caminar, en el vivir, en el disfrutar, todo lo que tu mano hace para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ponga fuerza nisso, ponga voluntad, ponga ganas. Motívese, haga según tus fuerzas, por una razón muy, pero muy, muy sencilla. Segunda parte del versículo 10, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Todo lo que tu mano hace para hacer bajo el sol acá, haga con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque está yendo para un lugarcito donde sabiduría no vale nada, propósito no vale nada, fuerza no vale nada, nada vale nada, porque es el mundo de los muertos. Entonces, mientras esté vivo, todo lo que tu mano hace para hacer, ponga gana en eso. Haga con motivación, haga con fuerza, porque está yendo para un lugar donde no va a necesitar nada de eso. Y él va concluyendo de la siguiente manera: vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera. Mira la imprevisibilidad de la vida nuevamente acá.
ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte puede ser traducido como accidente, sino que el tiempo y el accidente les llegan a todos. En una carrera se espera que el más ligero la venza, gane esta carrera, pero ni siempre pasa eso. Un accidente puede pasar, se acalambra o tiene cualquier otro problema, una contusión, y él puede no llegar como primero, pero siempre fue el más ligero. Y se esperaba, las apuestas todas fueron en él, porque era el más ligero. Pero un accidente, el tiempo, cualquier cosa, la imprevisibilidad de la vida, ni siempre hace con que las cosas acontezcan como parece que tienen que acontecer. ¿Qué más se espera? No es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla. ¿Quién imaginaría acá bajo el sol que David vencería a Goliat? Porque el grande y poderoso y el que desafiaba era Goliat. Y la diferencia era enorme y gritante. Mirando solamente de la perspectiva bajo el sol, era imposible que alguien llegara para decir, voy a apostar en este chiquilín. Mira qué capacidad tiene de meter una piedra ya en el frente. Es bueno. No, todos iban a Goliat. Pero en la imprevisibilidad de la vida, en los accidentes de la vida, él dice, ni siempre de los valientes es la batalla, y tampoco de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, y ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte llega a todos. La vida es imprevisible para caramba, muchísima. Y no podemos determinar cada aspecto. No alcanza con ver el fuerte y decir, no, allí ya venció la batalla. No, porque hay cosas que pasan en el camino. El versículo 12, entonces él concluye, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Vuelve a lo que ya dijo anteriormente. El hombre, el ser humano, tampoco conoce su tiempo. Como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa. Así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos, cuando se tira la red y los peces que están en su hábitat común nadan como peces y son atrapados de repente por una red, o los pájaros que vuelan en las alturas, pero a veces en un momento son atrapados. Él dice, el ser humano no conoce su tiempo y puede ser atrapado en días malos también. Por esta razón vuelve él a lo mismo, diciendo, goza, vete, come el pan y toma el vino con alegría. Goza los días fugaces de vida que Dios te ha dado con la mujer que amas. Todo cuanto tus manos ache para hacer, haga como, con todas tus fuerzas, porque para el Seol, para el lugar donde vamos todos, allá no se hace nada. No se hace nada. 1 Corintios 10:31. Entonces, dice Pablo, 1 Corintios 10:31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Todo cuanto tus manos achen para hacer, haga con todas tus fuerzas. Pero considera una cosa, hay que hacer para la gloria del Señor. Acá está el secreto que quizás Salomón no estuvo trabajando hasta ahora. Pero nosotros tenemos ya el Nuevo Testamento. Entonces no es solo poner fuerza, no es solo poner motivación, no es solo poner ganas. Hay que poner fuerza, motivación, ganas para que Dios sea glorificado y exaltado en todas nuestras acciones. No es solo comer el pan, tomar el vino, gozar todos nuestros días con la mujer que amamos, sino que hacer todo eso para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Colosenses 3:23, queridos. 3, 23 y 24.
Nos dice Pablo nuevamente, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, como vivir acá en esta vida de injusticia, haciendo todo como para el Señor y no para los hombres. Porque si no nos perdemos en las injusticias humanas y nos convertimos también en injustos. Entonces todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, en definitiva. Todo creyente en Cristo sirve al Señor en lo que hace, no importa qué, pero lo que hacemos, estamos sirviendo al Señor. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y esto, sin acepción de personas. Hacer como quien trabaja para el Señor. Salmo 118, versículo 24. 118, 24. Este es el día, nos dice el salmista, este es el día que el Señor ha hecho. El que vivimos, es el día que el Señor ha hecho. ¿Qué hacemos entonces? Regocijémonos y alegrémonos en Él. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. No voy a dejar para mañana, para pasado. No sabemos. La vida es imprevisible y la muerte es una seguridad para todos nosotros. Entonces, en este día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegremos en Él. Terminamos con Juan capítulo 9, versículo 4. Evangelio de Juan 9, 4. Nosotros, dice Jesucristo, 9:4 de Juan nos dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Día, tiempo de vida. Noche, ya no estamos. Entonces, debemos disfrutar, gozarnos, poner nuestras fuerzas, nuestra motivación, nuestras ganas, mientras es día. Porque viene la noche, cuando llega la noche, ya nadie puede trabajar. Es decir, después de la muerte, ya nadie puede hacer nada. Pensando en todo eso, es bueno reflexionar, querido, cómo estamos viviendo. Nuevamente, una y otra vez, Salomón nos llama a hacer esta reflexión. O Dios, por medio de Salomón, nos llama a hacer esta reflexión. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Dónde debo bajar un cambio? ¿Dónde debo subir uno? ¿A quién debo abrazar que no estoy abrazando? ¿Y a quién debo alejarme que no estoy alejando? Porque en esta vida pasan estas cosas todas. ¿A quién estoy esperando para perdonar después del Seol? No hay. ¿A quién debo buscar ahora? ¿Qué es lo que está guiando mi corazón? Mis actitudes. ¿No será mi soberbia? ¿No será mi propia arrogancia? ¿No será mis motivaciones de aquellas que habla Santiago? Ustedes no tienen las cosas porque la piden mal, piden para sus propios placeres y motivaciones. ¿Qué es lo que estamos postergando? ¿Hasta cuándo postergaremos? Si la vida es imprevisible y si sabemos que estamos yendo todos para este mismo lugarcito que es el Seol, es decir, el lugar de los muertos. Entonces Dios nos llama a reconsiderar eso, a poner esto frente a Jesucristo, frente a la cruz de Cristo, para saber que en Cristo estamos en la luz y mientras estamos en esta luz acá en esta tierra, podemos aprovechar y gozarnos y alegrarnos en las provisiones de Dios, porque Dios ha aprobado esta obra, sin miedo de alegrarnos en lo que Dios se alegra, porque Dios ha aprobado estas obras. Así que el Señor nos ayude entonces a considerar nuestros caminos a la luz de la cruz de Cristo y hacer cambios si necesitamos. Y convertir, es decir, cambiar el camino, si esto fuere necesario. Así que vamos a estar orando en este momento.
agradecidos al Señor por su palabra y también rogando a su Santo Espíritu que hable a nuestros corazones y nuestras mentes para cambiar lo que necesitamos cambiar. Dios Santo y poderoso, en este día que tú nos has dado, queremos gozarnos y alegrarnos y disfrutarnos unos con otros en Él. Sabiendo, Dios, que esta obra está aprobada por ti. ¿Por qué? Porque la alegría de tus hijos en tu provisión es una obra aprobada por ti, Señor. Y queremos gozarnos en eso, alegrarnos en eso. Queremos también que tu Santo Espíritu, Dios, mire nuestros corazones y nos ayude a identificar, Señor, qué es lo que tenemos que cambiar en este tiempo, en esta vida, porque no hay otra para cambiar. En estos días fugaces que tenemos bajo el sol, que tú ayudes a cada uno acá en esta mañana a considerar eso, a evaluar eso a la luz de la cruz de Cristo. Ir a Jesucristo, suplicando cambio, transformación, para que haya gozo y alegría. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.